Análisis probabilístico de estabilidad de taludes. Vamos a hacer una brevísima introducción a los métodos no determinísticos para medir la consecuencia de la falla de taludes, de medir su probabilidad de falla, medir riesgos. En esta pequeña introducción solamente entramos en los conceptos de probabilidad de falla. El factor de seguridad es el cociente determinístico entre la capacidad, en un talud la resistencia del material, y la demanda, en un talud del peso del bloque que puede deslizar. Y este cociente, que llamamos factor de seguridad, lo podemos calcular con los valores que conocemos de las diferentes variables, por ejemplo, ángulo de fricción interna 35 grados, y sale un factor de seguridad. Hago esta línea vertical aquí y digo, con 35 grados hemos calculado una cierta capacidad, por ejemplo en un talud por el método de las dovelas el momento resistente, y una cierta demanda, por ejemplo en un talud el momento desestabilizador. Hicimos el cociente y nos dio un factor de seguridad. Este es un número que es el resultado de asumir números para todas las variables del problema. En realidad todas estas variables que controlan el comportamiento son aleatorias, entonces el ángulo del talud ya no es 35, es algo que tiene una cierta distribución. Por ejemplo, no es menor que 30, no es mayor que 37 y se asume la distribución que está aquí dibujada. Y estas funciones de distribución son la manera de poner algo de matemática a las incertidumbres que tenemos respecto de litología, alteración e intemperismo del lado de la geología, del lado de la resistencia del macizo rocoso, la resistencia de la roca intacta, por ejemplo, y del lado de la geología estructural, posición, frecuencia y propiedades mecánicas de las discontinuidades. Entonces ahora podemos definir probabilidad de falla. Es elegido un cierto valor para cada una de las variables aleatorias. Por ejemplo, phi 32,5. Bien, elegido un cierto valor, ¿cuál es la probabilidad de que la capacidad sea menor que la demanda? Si yo elijo un cierto valor aquí y dejo todos los demás como estaban, ahora elegí 32,5 en vez de 35, calculo un nuevo factor de seguridad y me va a dar un número menor. Si yo elijo este valor, 30 grados, probablemente me dé por acá un factor de seguridad menor que 1.0. De manera que si yo elijo infinitas veces, hago la cuenta para el ángulo de fricción interna y para la cohesión y el peso unitario y todas las variables que entran en el problema, calculo infinitos factores de seguridad, los pongo todos juntos en una función de densidad de probabilidad y me queda que la probabilidad de falla es la probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que 1, o sea, el área sombreada en este esquema. La probabilidad de falla aceptada por la industria depende de la industria. En construcción civil y en arquitectura, en un talud en el que pueden perderse vidas, o sea, es un talud por ejemplo, de una carretera, el talud lateral de una carretera principal, la probabilidad de falla que se tolera es menor que 0.1%. En minería, cuando la falla minera afecta a la operación o a personas, y tratándose como se trata un rajo minero de una construcción que siempre es temporaria, se aceptan factores de seguridad con mayor incertidumbre y probabilidad de fallas asociadas mayores. La probabilidad de falla, digamos, típica de un rajo minero podrá estar en el orden del 5%. ¿Qué métodos hay para calcular la probabilidad de falla? El primero, el más costoso y el más preciso, es el método de Monte Carlo. El método de Monte Carlo es una técnica que permite el cálculo de la probabilidad de falla a partir de un número enorme de corridas de lo que se llaman realizaciones de casos específicos, de valores específicos de las variables aleatorias. Entonces se establecen funciones de distribución para cada variable. Por ejemplo, ángulo de fricción interna, distribución triangular entre 30 y 37 con un valor máximo en 35, lo que vimos en la filmina anterior. Después de poner funciones de distribución para cada variable, se eligen valores aleatorios para cada una de estas variables y se calcula capacidad de demanda. O sea que con un cierto valor aleatorio dentro de su función de distribución para cohesión, fricción y peso unitario, se calcula el factor de seguridad de un talud, en nuestro ejemplo. Una vez que se hizo eso muchas veces, se calcula la probabilidad de falla como la cantidad de veces que la capacidad resultó menor que la demanda. En nuestras palabras,
que el talud resultó inestable, dividido por la cantidad total. Si uno hace pocas corridas, entonces resulta que la diferencia entre la probabilidad de falla que nos da el caso más usando los valores menores y los mayores es muy grande. Uno hace más corridas y entonces la diferencia entre la probabilidad de falla en los extremos más favorables y menos favorables, eligiendo algunas de todas las corridas, esta diferencia se va achicando. Hay una cantidad de corridas, en este caso son 2 o 3000, a partir de la cual la probabilidad de falla ya quedó razonablemente estabilizada. Uno puede hacer todas las corridas que quiera, pero a partir de esta cantidad de corridas, la probabilidad de falla que se calcule es siempre la misma. Entonces podemos decir que la probabilidad de falla ha convergido, que ya tenemos un número. Este es el método de Monte Carlo, exige miles de corridas. Un número de corridas que es determinado por este concepto de estabilización del resultado y no tiene en principio ninguna relación con la cantidad de variables que intervienen en el fenómeno. Hay métodos más simples, por ejemplo el método de los momentos de primer orden. Aquí recomiendo el artículo de Gibson 2011, que recorre todos estos métodos, de donde saco todos estos datos y que los explica muy bien. Bueno, en este método se establece media y desvío del factor de seguridad en función de la media y desvío de las variables de entrada. O sea, que es una técnica matemática para no tener que hacer todas las corridas, sino solamente una limitada cantidad. Por ejemplo, si hay n variables aleatorias, esta técnica exige la ejecución de 2n más 1 corridas. En la primera se toman todos los valores medios y se calcula un factor de seguridad. Y después se van cambiando las diferentes variables aleatorias de a una, se las perturba, hay una cuenta matemática que permite determinar su incidencia, o sea, el gradiente del factor de seguridad inducido por el gradiente, por el cambio en el valor de la variable aleatoria, con lo que se tiene una varianza del factor de seguridad a partir de una cuenta aproximada de la varianza del impacto de cada una de las variables aleatorias. Por ejemplo, aquí tenemos que el factor de seguridad tiene una media de 1.328 y una variancia de 0.08. Si se asume para el factor de seguridad una distribución normal, esto resulta en una probabilidad de falla de 0.123. Y si se asume una distribución log normal, resulta una probabilidad de falla de 0.107. El método de estimación puntual, Point Estimate Method, que tiene dos versiones, la convencional y una modificada. En la primera se evalúan, en vez de 2 por n más 1, se le evalúan 2 a la n corridas, porque se evalúan todas las posibilidades en las cuales cada una de las variables aleatorias asumidas que tienen distribución normal tienen el valor medio menos un sigma, o sea, medio menos un desvío o medio más un desvío. Entonces, si el ángulo de fricción interna tiene un valor medio de 35 y un desvío de 3, el problema se corre con 32, que es 35 menos 3, y con 38. Noten que no se corre con 35, con 32 y con 38. Solamente con esos valores, no con cualquiera en el medio. Pero si por cada variable tengo 2 corridas, por ejemplo, solo muevo el ángulo de fricción y tengo que correr con 32 y con 38, mi problema, cuando tengo n variables, tengo 2 a la n corridas. El método modificado asume distribución normal y resuelve el problema de autovalores, un problema de autovalores en el cual lo que se busca es reducir a un problema matricial la determinación de la media y desvío de la variable objetivo, que en nuestro caso es el factor de seguridad o probabilidad de falla. Aquí Gibson hace una discusión muy interesante que muestra que los resultados son muy diferentes entre distintos métodos, en los distintos métodos. Entonces uno mira acá y encuentra que la esperanza del factor de seguridad, o sea, el valor medio,
Según esta técnica de momentos de primer orden 1328, según el Point Estimate Method 1386, según el método modificado 142, según Monte Carlo con 20.000 realizaciones, una corrida 1,396, otra corrida 1,389. El desvío 0,28, 0,21, 0,25. Pero entonces la probabilidad de falla calculada con esta técnica termina siendo, por ejemplo, 0,12, o sea, 12%. Con esta técnica es 3,7%. Con esta es 7,9%. Son diferencias enormes. Y con Monte Carlo, que son las dos corridas con diferentes hipótesis, llevan al mismo, esencialmente al mismo método de correr al azar un número muy grande de realizaciones, tenemos probabilidad de fallas entre el 1% y el 2,7%. En principio, por su rigurosidad, estos valores son los que tenemos que aceptar como los más razonables que podemos calcular. En este ejercicio se prueba de que estos métodos simplificados pueden inducir a errores severos. Por eso en otra presentación vamos a mostrar el empleo del método de Monte Carlo asociado a un problema estocástico resuelto por elementos finitos. Un mayor factor de seguridad no implica una menor probabilidad de falla. Esto es un gráfico muy viejo, yo entre las muchas veces que aparece elegí tomarla de Stephen y colaboradores desde 2008, en que muestra dos distribuciones. Una en la que el factor de seguridad vale 1,50, parece que es lo que hubiera querido nuestra norma, pero hay una elevada dispersión, o sea, el desvío del factor de seguridad es grande. En cambio, en este caso, tengo un factor de seguridad aparentemente menor. El factor de seguridad es menor, pero el desvío es menor también. Si lo que nos interesa es la probabilidad de falla es el área de la curva por abajo de un factor de seguridad de 1,0 y vemos que la probabilidad de falla de la línea azul es menor que la probabilidad de falla de la línea colorada. O sea, a pesar de que el factor de seguridad de la línea colorada 1,50 es mayor que el azul 1,35, la probabilidad de falla de la línea colorada es mayor que la línea azul. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Que en el azul podemos calcular el factor de seguridad con mayor precisión, con menor incertidumbre. Mayor precisión, menor incertidumbre significa mejores datos de entrada, mejor caracterización del macizo rocoso, mejor caracterización de la geometría y parámetros de operación de un rajo minero, por ejemplo, y mejores técnicas de diseño. Todo eso baja la incertidumbre. Cuando uno hace esta cuenta, resulta que en un estudio conceptual de un rajo minero, uno asume propiedades de los materiales, usa métodos de cálculo muy simples y hace análisis relativamente expeditivos y termina con un cierto talud, por ejemplo, inclinado, no sé, 45 grados, que es el que necesitamos para que la probabilidad de falla sea 5%, y nos da un factor de seguridad de 1,6, que no es muy importante. Más adelante en el estudio hay más datos, ya exploración geomecánica y modelos más avanzados y análisis más detallados de las incertidumbres de cada variable y análisis hidrogeológicos que permite saber cómo es la distribución de presiones neutras en el rajo. Ya se conoce cómo va a ser la secuencia de construcción y con todos estos datos se hace un estudio de prefactibilidad. En el estudio de prefactibilidad, porque hay mucho más datos, terminamos que para tener una probabilidad de falla de 5%, que siempre es el objetivo y no ha cambiado, ahora se puede hacer en vez de 45 grados, capaz 50 grados la pendiente media del talud
y resulta en un factor de seguridad de 1.4. Visto desde muy lejos y muy rápido, el factor de seguridad bajó de 1.6 a 1.4, pero eso no interesa. La probabilidad de falla era 5% y sigue siendo 5%, y el talud que tenía 45 grados ahora tiene 50 porque hay más y mejores datos. Ahora, se sigue la siguiente etapa y se hace un estudio de factibilidad completo, el diseño final del rajo. Y entonces, en este estudio ya se hacen investigaciones y ensayos de campo ya a escala macizo, se abren cortes de roca, se hacen mapeos de grandes superficies expuestas de macizo rocoso, se emplean métodos numéricos de 2 y 3 dimensiones y se hacen análisis de sensibilidad sobre los resultados, así que tenemos mucha más información y ahora ya el talud que iba a ser de 45 y después resultó de 50, capaz que ahora tiene 55 grados. Claro, el factor de seguridad que sale de nuestra cuenta es muy bajo, pero este talud tiene la misma seguridad porque tiene la misma probabilidad de falla del 5%. Es el mismo cerro, es el mismo rajo. Está el talud de 45, 50 y 55. Si con los datos que tenemos ahora calculáramos el talud que tiene esta inclinación, probablemente daría un factor de seguridad enorme. Con los datos que tenemos ahora, calculamos en cambio el talud más empinado que tiene la probabilidad de falla considerada objetivo, con lo que obtenemos el rajo más económico. Para incorporar fuentes de incertidumbre que exceden lo que se puede analizar dentro de un modelo puramente de gabinete, puramente de diseño, están estos Source Response Diagrams que están en el artículo de Stephen 2008, en que muestran que además de las incertidumbres de las variables aleatorias que se ponen explícitamente en el análisis, hay desviaciones en la geometría, en la geología, por ejemplo, debido a las tronaduras, todo un desarrollo del efecto de la desviación en las condiciones hidrogeológicas que hacen que lo que nosotros calculamos con una probabilidad de falla de 5% para nuestro caso base, por la incorporación de todas estas incertidumbres adicionales, nos lleva el número de la probabilidad de falla a 7.3%. Si este número, si miramos este número y este número no son iguales, pero entre esto y esto hay más estudio. 7.3% de probabilidad de falla teniendo en cuenta todas las incertidumbres extras que están contenidas en esta filmina, puede ser un diseño tolerable y que puede ser respaldado para construcción. Si se desea reducir esa probabilidad de falla, uno puede ir sobre el diseño para hacerlo más seguro, de manera que la probabilidad de falla base, esta, sea menor y cuando sumamos todas estas llegue aquí, o uno puede trabajar sobre estos parámetros, incluyendo parámetros operativos y de geología, para que la contribución de estas fuentes adicionales de incertidumbre sea menor y la diferencia entre el caso base de diseño y la probabilidad de falla, digamos, de la obra como obra operacional sea menor. Si esta diferencia es menor, también este número se reduce. Bien, esta es una técnica que va en el concepto del manejo de riesgo de problemas geomecánicos que vamos a mirar, vamos a analizar en otra presentación. Aquí tenemos la estimación de la probabilidad de falla a partir del factor de seguridad. Solamente una estimación. De manera que cuando calculamos factores de seguridad para taludes con métodos tradicionales, podemos tener una primera estimación de qué número de probabilidad de falla estamos hablando. Esto está basado en un artículo de Silva, Lemb y Marr de 2008 que recomiendo que lean. Y básicamente lo que hace es recopilar casos históricos en los que se han calculado factores de seguridad y probabilidad de fallas en proyectos de diferentes categorías. Categoría 1 es un diseño clase mundial, está diseñado y operado, ajustado al estado de la práctica en cada momento.
La categoría 2 son las prácticas ingenieriles convencionales, o sea, la enorme mayoría de los diseños en los que han intervenido equipos de diseño y consultoría. La categoría 3 son obras más limitadas en las que falta un diseño específico y la construcción de operación son mediocres. Esto puede pasar en algunos cortes de algunos rajos semiartesanales o presas de taludes presas de relaves pobremente operadas. Y después la categoría 4 son instalaciones sin ingenierías en las que amontonamos tierra simplemente. Entonces, a cualquiera de esas le calculamos un factor de seguridad, por ejemplo 1.5, y esto es una simple estimación basada en este procedimiento, pero basado en casos históricos, en función del tipo de estructura que estás haciendo, un factor de seguridad de 1.5 podría estar asociado a una probabilidad de falla anual de 10 a la menos 4, según esta manera de hacer la estimación de la probabilidad de falla, que obviamente no hace ninguna cuenta, acá no hay Monte Carlo ni ninguna otra cosa, es solamente una tabla, pero permite tener una idea, de manera que cuando la próxima vez tengamos un factor de seguridad de 1.5 y nos pidan una probabilidad de falla muy mala, lo que tenemos que responder es, bueno, hay que hacer mejor ingeniería. No es hacer mala ingeniería y un talud más tendido, sino mejor ingeniería con el mismo talud para estar seguro que las incertidumbres se reducen y entonces la probabilidad de falla, que está midiendo las incertidumbres que nos quedan remanentes, es menor.